Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Y nosotros iniciamos el domingo pasado explicando que el Señor tiene preparada una corona de justicia para aquellos que aman la venida del Señor, para aquellos que anhelan que el Señor venga otra vez a la tierra. Entonces, vimos como un espejo delante nuestro y nos preguntábamos si realmente estamos nosotros anhelando que el Señor vuelva, si realmente pasa por nuestra mente que el Señor vuelva y si estamos queriendo que esto suceda. Entonces cada uno vio realmente cuál es su condición frente a esta verdad que es una realidad, una verdad que está a punto de suceder, y lo vamos a ver durante todo este estudio. Nosotros tenemos que levantarnos como el pueblo de Dios y empezar a amar su venida, a anhelar encontrarnos con Él una vez más. Entonces empezamos a estudiar cómo el Señor lo primero que va a hacer es levantar a su iglesia. El Señor viene y sucederá el mayor de los acontecimientos que la iglesia anhela que suceda, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando hablamos de el arrebatamiento de la iglesia, no nos referimos a que en este arrebatamiento serán levantadas aquellas personas que sencillamente vienen los domingos a la iglesia y se sientan en la silla y oyen la palabra, pero que al salir sus corazones siguen endurecidos, siguen permitiendo que la vieja naturaleza realmente gobierne sus actuaciones y genuinamente en su interior no han creído en Jesucristo. Lo han hecho de labios, pero su corazón ha permanecido lejos del Señor. No. Aquellos que forman parte de este arrebatamiento, que forman parte de la iglesia de Jesucristo, son aquellos que de verdad han creído en Cristo, que de verdad han cambiado sus vidas, han permitido que el Espíritu Santo trabaje en ellos, porque han tenido un genuino encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esos que están listos, que se vistieron de lino fino, de acciones justas, que no obraron conforme a su necesidad, sino conforme a lo que Dios decía, esos serán arrebatados. Y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, en un instante seremos levantados en las nubes y ahí seremos en el proceso transformados. Amados, será una cosa rápida al sonar la trompeta que solamente escuchará la iglesia. Esos que estuvieron listos escucharán esa trompeta y serán levantados en los aires. Entonces nos dimos cuenta en Lucas 17 cómo podrán estar dos juntos en una cama y uno será levantado y otro será dejado. Lo que nos pone a reflexionar y nos da a entender, amados, que esto es algo personal. No importa, tenemos que acostumbrarnos a oír ese sonido. Ese sonido es el que vamos a escuchar cuando la iglesia se ha levantado por nuestro Señor. Para eso tenemos que vivir vidas conforme a la palabra y afinar nuestro oído bien afinadito para ese día. Entonces nos damos cuenta que es algo muy personal. O sea, tú puedes estar casado, puedes tener hijos, pero cada uno tiene que fomentar y establecer una genuina relación con el Señor. Porque de otro modo no puede ser. Mi fe
no va a salvar a la persona que tengo a mi lado, sino que esto es un asunto individual, amados. Entonces veremos gran desastre en la tierra después que la iglesia sea levantada, porque muchos tendrán que permanecer y vivir el tormento más grande que el ser humano vivirá mientras esté en esta tierra. Vimos también el elemento sorpresa. No sabemos cuándo sucederá el arrebatamiento. Será algo que es inesperado. Por eso la importancia de que cada día nosotros pensemos que puede ser el día. Que cada día puede ser el día en que nuestro Señor venga a levantarnos en los aires. Por eso tenemos que tener vidas genuinas y permanecer con esa vida, que cada día quiera santificarse más, que cada día quiera morir a la carne. Porque qué bueno es saber, amados, que cuando recibimos a Cristo, todos nuestros pecados nos son perdonados. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. ¿Cuál es nuestra meta? Perseguir el gobierno del Espíritu Santo, acercarnos estrechamente al Espíritu Santo para que sea Él que nos gobierne, que nos dirija, que nos guíe, y no nuestra propia carne y vieja naturaleza. Entonces vemos que los que murieron también en Cristo, estos también serán levantados. Nosotros no lo precederemos, sino que ellos serán levantados en los aires también junto con nosotros. Qué gran noticia saber que cuando parte con el Señor una persona que estaba con Él, que vivió una vida como Él quería, nosotros pronto nos encontraremos con ellos también. Por eso nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza, sino que estamos seguros de ese reencuentro celestial para vivir una eternidad con el Señor. Nosotros tenemos que estar seguros que la iglesia no vivirá el periodo de la gran tribulación. La iglesia va a ser levantada antes de que empiece este nefasto gobierno mundial que va a ser dirigido por el mismo Satanás. Lo vemos en la palabra. Antes del Señor permitir el diluvio en la tierra, salvó a Noé y su familia. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, salvó a Lot y su familia. El Señor siempre va a librar a su pueblo de la angustia y del desastre. Eso, cuando ustedes le digan que sí, que vamos a pasar gran tribulación, diga mentira. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y eso es una seguridad que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Y eso nos impulsa, amados, a querer parecernos más a Cristo, a querer estar más listos para cuando Él venga, vivir ese momento llenos de gozo y entusiasmo. Porque cuando la iglesia sea levantada, va a ser muy terrible lo que va a vivir la humanidad, porque el Espíritu Santo ya no va a seguir en la tierra, porque se va con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Y si no está en la tierra, qué difícil será. Será vida de desolación, de sequedad. Aunque la misericordia de Dios una vez más será extendida y algunos se salvarán en este periodo, y eso lo veremos más adelante. Pues cuando subamos a los cielos en el arrebatamiento, vamos a vivir una gloriosa experiencia que es el tribunal de Cristo. Vamos a estar delante de nuestro Señor y ahí seremos juzgados conforme a lo que hicimos con los dones que Él nos dio. Este tribunal no va a ser para condenación, porque la iglesia no pasará a tribunal de condenación, sino allí van a salir a la luz la verdad de nuestro servicio al Señor. ¿Cuáles fueron nuestras motivaciones? Lo hice de verdad para engrandecer el nombre de Dios. El Señor me dio dones. ¿Qué hice con los dones? Los puse al servicio del reino de los cielos. Yo tuve compromiso con el Señor. Hacía lo que realmente Él quería que yo hiciera. O sencillamente me ocupé demasiado en mi propia vida particular, en mis propios asuntos, y dejé a un lado las cosas del Señor. Dice la palabra que hay muchos que van a ser salvos, pero que van a llegar al cielo como por fuego. Son salvos, pero realmente no
dieron su vida al servicio del reino de Dios, que a fin de cuentas, amados, es lo más importante para nuestra vida, servirle al Señor. En ese momento se darán galardones y también a otros se le entregarán coronas conforme a lo que el Señor sabe que fue su vida en esta tierra, dentro de la iglesia, dentro del reino de los cielos. Vimos que ya Dios había preparado todas las buenas obras en que nosotros teníamos que andar. Si no lo hacemos, ya es una cosa particular de cada uno, una decisión personal, y vamos a tener que, cuando veamos al Señor cara a cara, darle cuentas de lo que realmente hicimos y cuáles fueron nuestras decisiones en esta tierra. Por eso es importante que nosotros, cuando empezamos a edificar, sigamos sobreedificando sobre la edificación primera y no nos detengamos, amados, porque aquellos que vamos a triunfar, a llegar hasta el fin, somos aquellos que seguimos sobreedificando sobre el fundamento primero, que es Jesucristo. Vimos también que la iglesia es esa que se va en el arrebatamiento, es la que es fiel al Señor, es aquella que deja que el Espíritu Santo gobierne sus pensamientos, gobierne sus emociones, gobierne sus sentimientos, y es la iglesia que camina conforme al Espíritu, porque el Espíritu nos fue dado como una muestra, como una garantía de lo que va a ser nuestra vida plena cuando nos juntemos con el Señor, porque allí vamos a vivir la plenitud de su presencia. Pero mientras estamos aquí, tenemos que empezar a disfrutar las delicias que hay en la presencia del Señor. Y para eso necesitamos una decisión propia, cada uno de nosotros, de decir: yo no seré quien antes fui, sino que yo voy a ser transformada por el Espíritu Santo. Entonces, luego de esto, veremos que el Señor, después que levanta su iglesia, vendrá a hacer el juicio a todas las naciones. Pero antes de que esto suceda, nosotros vamos a estar con el Señor y vamos a celebrar con Él las bodas del Cordero. Y aquí hay algo muy peculiar, y es que nosotros como iglesia ya vamos a formalizar esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque ahora mismo nosotros estamos desposados con nuestro Señor, y por eso el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Pero cuando ya nos vayamos con Él, entonces ahí ya estaremos unidos por una eternidad y seremos la esposa de Él, para siempre, amados. Y allí en las bodas del Cordero también habrán invitados, que fueron todos aquellos que amaron al Señor, que hicieron del Señor lo primero y lo más importante en sus vidas, pero que no son iglesia, porque vivieron antes de Jesucristo. Estos también serán invitados a las bodas del Cordero, pero la única que se va a casar con el Señor es su iglesia. Qué privilegio es vivir este tiempo de la iglesia, amados. Vamos a valorarlo, que nuestros ojos sean abiertos y nosotros veamos lo importante de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a entrar también en el periodo de la gran tribulación. Sabemos que la gran tribulación no la vamos a vivir la iglesia, definitivamente. Aparecerá un gobernante mundial que de hecho entendemos que tiene que estar ya por ahí, por Europa, siendo el líder de algún lugar, aunque todavía no ha salido a la luz pública. Este hombre será enviado por el mismo Satanás, será gobernado por él, pero ante el caos mundial de violencia, de desastre, donde ya el gobierno humano prácticamente ha fracasado, porque nos damos cuenta que toda confianza que se ha puesto en gobernante ha sido infructuosa, porque todos quedan mal, porque todos lo hacen mal. Entonces hay inseguridad en el mundo, hay
guerras en el mundo, violencia por doquier, aparecerá un hombre con un carisma y un liderazgo incuestionable que va a seducir y a fascinar las naciones de la tierra. Este hombre será el anticristo y vendrá con todo el poder delegado de las tinieblas a establecer un gobierno mundial, y todos estarán de acuerdo, la humanidad estará de acuerdo en exaltarlo, en honrarlo. Todos creerán en su gran capacidad, porque un espíritu de engaño se va a ver desatado en las personas que habitan en el mundo. El pueblo de Israel, que es el pueblo que más sufrirá este periodo de la gran tribulación, será engañado terriblemente y firmará pacto con el anticristo. Y esto tenemos que decirlo con un gran dolor, porque cuando pensamos que el pueblo de Dios se deja engañar de esta forma, duele, porque uno piensa en el dolor de Dios frente a esta situación. Hasta el momento en que se produzca la abominación de la desolación, cuando el anticristo ponga una imagen de él mismo en el templo del Señor, entonces ahí los ojos de Israel serán abiertos y se dará cuenta de la falsedad de este gobernante mundial. Habrá un periodo en la gran tribulación, durará 7 años. De estos 7 años, los primeros 3 años y medio serán de paz y seguridad. Pero paz y seguridad que es falsa, mentirosa, engañosa, que se hizo como una seducción y un encantamiento para el mundo. Después de estos 3 años y medio, pues se desatará la verdad de que todo ha sido orquestado como un plan del mismo diablo para traer confusión, engaño, destrucción y la vida más terrible que un ser humano puede atravesar. Este es el periodo de la gran tribulación. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas, empezando ya ahora, el análisis de ciertos versículos muy puntuales para que nosotros entendamos en qué consiste todo esto. Y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, verso 22, dice: porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y yo quise buscar cuáles son esas cosas que están escritas. Entonces vamos a leer sin detenernos algunos versículos, porque solamente es para que tengamos la idea de cuáles son esas cosas que Dios escribió, que están escritas en la palabra, que indican que este tiempo de la gran tribulación será un tiempo de venganza del Señor. Isaías 13:10: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Aquí vemos que fenómenos nunca antes vistos ocurrirán en los cielos. Isaías 34:4: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Ezequiel 32, del 7 al 8: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Joel 2, del 30 al 31: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ageo 2:6: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Zacarías 14:6: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Apocalipsis 6, 12 al 14: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio,
y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Será terrible el día de la venganza del Señor. Y vemos cómo Jerusalén será objeto del juicio divino, porque sencillamente le fue infiel al Señor. Y lo triste de esto es que una y otra vez el Señor les advertía, una y otra vez el Señor les rogaba el arrepentimiento. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 9, lo que dice la palabra. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. 34-35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí nos damos cuenta cómo el Señor, cuando estuvo en la tierra, rogaba por el arrepentimiento, rogaba para que reaccionaran, porque el Señor no quiere que su pueblo pase por esta gran, triste época y tiempo que va a tener que pasar. Y es lo mismo que pasa con nosotros ahora. Los pastores, los predicadores, estamos rogando sin cesar que se alineen al Señor, que le entreguen su corazón, que hagan del Señor lo primero en sus vidas, amados, porque toda atracción en esta tierra, todo lo que ocupa el lugar de Dios es momentáneo, es pasajero, es vanidad, es efímero. Lo que cuenta es que un día vamos a tener que verle la cara al Señor, y que por nuestra decisión en este tiempo, en nuestro transitar terrenal, nosotros nos vamos como iglesia con el Señor, o tendremos que vivir los días de la más grande desolación que pueda vivir la humanidad en la tierra. Y es una decisión que tenemos que tomarla hoy, porque quizás mañana ya no tengamos tiempo de tomar ninguna. Vamos a ver con claridad algunos eventos destacados que van a suceder en el periodo de la gran tribulación, que como dijimos es un periodo de 7 años, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de la revelación del gobierno satánico que va a imperar en la tierra. Lo primero que vemos es que habrá un gobernante mundial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Esta paz se derribará y se emprenderá una persecución cruel en contra de aquellos que se hayan dado cuenta qué es lo que está pasando. Porque ustedes se imaginan la cantidad de gente que se va a quedar y va a tener que atravesar estos 7 años, que realmente fueron predicados, que realmente se les habló una y otra vez del arrepentimiento, pero no hicieron caso, endurecieron sus corazones. Y yo estoy segura que en ese momento van a pensar, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo lo que los cristianos decían, está sucediendo lo que mi abuela, mi mamá, mi hermana me predicaba, y yo no hice caso. Y vivirán días de angustia, de desolación, de desesperación. Vivirán sin esperanza, porque estarán conscientes de lo que va a suceder, y querrán escapar y se irán a la montaña, dice la palabra, muchos a esconderse. Serán perseguidos hasta matarlos si no ceden a lo que el gobierno, este sistema mundial satánico les impone, que es la marca en la frente o en la mano. Sabrán lo que es
y tendrán que escapar, y muchos tendrán que morir y convertirse en mártires en este tiempo. Apocalipsis 13:16 dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amados, todos los que estén en este periodo de la gran tribulación, para poder vivir, ¿qué quiere decir? Todas las acciones comerciales, para alimentarse, para todo, tendrán que tener esa marca puesta. Y fíjense cómo el sistema de este tiempo ya está hablando de los microchips para mentalizarnos, para que ya cuando esto ocurra, a nadie le asombre, porque ya la humanidad va a estar acostumbrada al uso de ellos. Es algo que está en este gobierno de la globalización, siendo algo que se convierte en lo normal y en lo natural. Pero los que se dan cuenta, los que realmente se convierten el corazón al Señor en este tiempo, no van a dejarse poner esa marca. Entonces van a ser asesinados y muchos se esconderán y lograrán esconderse y pasarán vivos, saldrán vivos de la gran tribulación. Vemos también que cuando una persona se deje poner esta señal de que le pertenece al gobierno del anticristo, ya no habrá nada que hacer con ella. Definitivamente ya está destinada para el juicio final, como veremos más adelante. Ya no tiene posibilidad de salvación. También en este periodo de tiempo el Espíritu Santo no estará, porque como les dije hace un momentico, el Espíritu Santo se va con nosotros en el arrebatamiento. Entonces en la tierra, oigan lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Quién detiene como dice el misterio de la iniquidad? La iglesia de Jesucristo. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, el inicuo, que es el anticristo, no puede aparecer. Pero una vez seamos levantados y con nosotros el Espíritu Santo, entonces ya estará libre la iniquidad para accionar. Vemos también que en este tiempo habrá 144,000 judíos que han sido sellados por el Señor mismo para predicar la palabra en este tiempo. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ellos van a estar predicando el evangelio por todas las naciones. Estarán exclusivamente en la tierra para esto. Y muchos se convertirán al oír su predicación. También vemos que existirán dos personajes que estarán predicando desde Jerusalén. Se cree que serían Moisés y Elías por la clase de milagros que estarán haciendo en este tiempo a la vista de todos. El anticristo no podrá tocarlos por este periodo mientras dure su ministerio en este tiempo de 3 años y medio. Pero luego el anticristo los matará, pero ellos resucitarán a la vista del mundo entero. Y para eso sabemos que está el internet, que puede estar sucediendo algo en cualquier parte del mundo y al mismo tiempo, en el mismo instante, todos, no importa dónde estemos, estamos mirando lo que está ocurriendo. Vemos que la ira de Dios se va a manifestar como nunca antes, y los corazones estarán endurecidos. Apocalipsis 9, 20 y 21 dice lo siguiente: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro
de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Aquí vemos que con dolor, que muchos estarán totalmente endurecidos y no se arrepentirán de sus decisiones lejos del Señor. No habrá iglesia, no habrá Espíritu Santo, y un espíritu de engaño estará gobernando sus vidas. Junto al anticristo también habrá otro personaje, que es el falso profeta. La misión primera de este hombre, el falso profeta, que es un líder religioso, es hacer que el mundo adore al anticristo. Y evidentemente será una persona con condiciones, con calidad para convencer al mundo de adorar a este gobernante mundial falso. Y nos damos cuenta por la palabra, que el falso profeta va a empezar a establecer y a proclamar la necesidad de una sola religión, de que se unan las religiones para convertirla en una sola. Y de hecho, veremos una sola religión, una sola moneda, un solo gobernante mundial. La unificación, todo, para que sea un solo hombre gobernado por Satanás, el que gobierne la humanidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice del anticristo, que es el inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchen esto. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y eso, así está el mundo, amados, complaciéndose en la iniquidad, complaciéndose en la maldad, no aceptando el amor de la salvación de Cristo. Entonces, esos van a tener que vivir este tiempo que será terrible. Y vemos también en 2 de Tesalonicenses 2, que dice que el Señor hace que crean en la mentira, porque han tenido el corazón tan duro, han rechazado tanto la palabra del Señor, que definitivamente llegó el día de Dios, porque el día de Dios siempre llega. Podemos darle larga a nuestro pecado, darle larga a la vida indiferente, lejos de Dios, pero el día de Dios va a llegar a nuestras vidas más temprano que tarde. Por eso tenemos que reaccionar, tenemos que predicar la palabra sin detenernos, tenemos que hablarle a nuestros hijos, tenemos que predicarle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos nuestros relacionados. Dejemos de hablar cosas que no edifican, dejemos de estar quejándonos, dejemos de hablar amargura, palabras de tristezas que traen mal a quienes nos rodean. Vamos a hablar de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ser instrumentos de Dios para evitarle a las personas que nosotros queremos que vivan esta angustia incomparable, inigualable, que tendrán que atravesar si llegan a estar en este periodo de tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 19, verso 19 y 20. Escuchen lo que dice. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Ese es el destino final de esta trilogía satánica que está conformada por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ellos conformaron el sistema de gobierno mundial más terrible que se haya conocido. Nos damos cuenta que este sistema será deshecho cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, como vimos. Nos damos cuenta que el falso profeta hacía señales y milagros y confundía a las personas. Por eso tenemos que estar claros, amados, que no todo lo que vemos viene de Dios. Hay muchas personas que se dicen ser profetas y no lo son. Muchas personas que dicen y aparentan que hacen milagros, pero realmente no vienen de Dios. Esto sucederá a la máxima potencia a través del falso profeta y el gobernante mundial, que es el anticristo. Como pueblo de Dios, primero, ¿qué agradecimiento tiene que haber en nuestros corazones de que como iglesia no vamos a vivir esta amargura, este desastre, porque vamos a ser levantados Señor, antes de que esto suceda? Pero qué dolor tiene que producir en nuestros corazones el pensar que las personas que tenemos cerca de nosotros pueden, si no se convierten a Cristo, vivir esta experiencia tan dolorosa y tan amarga. Pero nosotros tenemos que levantarnos, y de hecho yo sé que lo vamos a hacer. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús a llevar la palabra de salvación. Vamos a pedir al Señor que nos ponga el escenario perfecto, que nos dé el Espíritu Santo estrategias para llevar la verdad a nuestros familiares. Vamos incluso hasta escribirle cartas si se nos dificulta la comunicación verbal, y vamos a ponerle qué tienen que hacer, y que si no lo hacen, cuál será su destino final. Vamos a levantarnos como atalayas, amados, como la iglesia de Jesucristo, a hacer nuestra función primera, que es ir, salir y buscar a los que están perdidos, porque no tenemos definitivamente otra opción. Si no lo hacemos así, muchos se van a perder y será nuestra responsabilidad. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.